día del juicio final. Amén. Bueno, bienvenidas a todas. Gracias por acompañarnos en esta clase. Para empezar, quiero hablarles de los niveles del ayuno y ya vamos con las preguntas. Entonces, los niveles del ayuno tenemos básicamente 6. El ritual, que es el ayuno, que es simplemente cumplir con las normas establecidas. Algunas personas dicen, bueno, pero hay personas que ayunan y fuman, dicen malas palabras, son groseros, son atrevidos. Bueno, pues eso es parte de un nivel ritual en donde solo te abstienes de la comida, de la bebida, de las relaciones sexuales durante el día y ya. ¿Qué pasa? Ese ayuno es válido, solo la sabe si la persona está obteniendo bendiciones sobre ese ayuno. Tenemos un ayuno físico, que es el ayuno no solamente de no consumir alimentos, sino también de entender cómo funciona nuestro organismo. Me explico. Por ejemplo, comer sano. ¿Por qué comer sano? Porque muchas veces hay personas que ayunan y rompen el ayuno, qué sé yo, por ejemplo, con una hamburguesa, con Coca-Cola, que es un comercial muy famoso de Coca-Cola que existe, ¿no? Entonces, hay personas que consumen de fuera de las horas del ayuno comida tan perjudicial para su cuerpo que no están logrando un buen nivel de ayuno en el aspecto físico. De hecho, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que el peor recipiente para llenar, el peor recipiente que un hijo de Adán puede llenar es su estómago. Por eso, fuera de las horas del ayuno se aconseja no llenarnos completamente. Hay personas que hasta que no se les suelta el botón del pantalón o de la camisa no quedan satisfechos con la comida. Eso es algo que hay que evitar en Ramadán y tomar la costumbre de evitarlo de manera permanente. También tenemos el nivel del ayuno libidinal. ¿Qué significa eso? El nivel del ayuno que nos restringe nuestros deseos sexuales. Entonces, claro, tú en el ayuno no tienes relaciones, pero también hay que controlar el deseo, las ganas de. En una sociedad hipersexualizada como la que nosotros vivimos, pues tenemos el problema de que hay anuncios y cosas que nos llevan al sexo todo el tiempo. Lograr controlar nuestro deseo de no solo abstenernos, sino realmente manejarlo, nos ayuda a que fuera del ayuno podamos resistir las tentaciones libidinosas que nos presenta pues el mundo. Por otro lado tenemos el ayuno emocional. ¿Eso qué es? El ayuno emocional es cuando estamos repletos de malas emociones y de cuando tenemos problemas de salud mental también y no los hemos controlado ni manejado, que son dos cosas distintas. Entonces, si a ti durante el ayuno se te repiten frases como no soy buen musulmán, nadie me quiere, soy mal musulmán, yo debería dejar el Islam, yo lo que estoy es jugando con esto, a quien engaño, yo no soy así, ese tipo de cosas se reflejan en una emoción que, digamos, no es la mejor. Si el ayuno no está generando en ti una complacencia para con Allah, sino que al contrario te está llenando de muchas cosas mentales, es necesario que reevalúes qué pasa con ese aspecto del nivel y aprender a luchar contra ese tipo de pensamientos. Primera herramienta o primer arma del creyente contra esos pensamientos, la súplica. Es importante que aprendamos los males de la súplica, que aprendamos a hacer súplica y que en Ramadán, cuando tenemos ese nivel del ayuno emocional en un desastre, lo hagamos muchísima súplica para que Allah nos permita encontrar la paz. Y por otro lado tenemos el dhikr, la repetición de los nombres de Allah o de ciertas adkar, de ciertos recordatorios o ciertas palabras, frases que hemos aprendido como Subhanallah, Alhamdulillah y Allahu Akbar, nos permiten que nuestra mente se enfoque en dejar esos pensamientos atrás. Esto es especialmente recomendado para las personas que todo el tiempo están pensando que no son buenos musulmanes, que no merecen el Islam, que se van a salir del Islam. Hay personas que se la pasan todo Ramadán pensando, después de Ramadán me salgo del Islam, después de Ramadán no voy a practicar el Islam, después de Ramadán no voy a volver a rezar, soy tan mal musulmán que solo vengo en Ramadán a la mezquita. Todo ese tipo de pensamientos negativos los podemos combatir a través del dhikr. Y tenemos el nivel del ayuno psicológico. ¿Y en qué se diferencia el ayuno psicológico del ayuno del ayuno del nivel emocional? En el psicológico aprendemos a manejar estas emociones negativas y aprendemos a tener procesos
de bienestar mental. Esto es importante, así como ustedes se están preparando, aprendiendo sobre el fiqh, aprendiendo sobre el hadith, sobre el Corán, aprendiendo árabe para poder recitar, también es importante que se preparen cuidando su salud mental. ¿Qué traumas tengo? ¿Por qué no puedo llevarme bien? ¿Por qué siempre me pasan las mismas cosas? ¿Qué sucede? Que caigo en relaciones haram una y otra vez y siempre vuelvo a caer en una relación que no me conviene. ¿Qué tengo que sanar? Tengo que sanar con mi pasado, con mi familia, con mis hijos, ¿sí? Con mi pareja. Entonces, así como nos preparamos académicamente para el Islam, también debemos prepararnos en nuestra salud mental. Hay personas que esperan llegar a Ramadán y que Ramadán les solucione. Entonces, esperan sentirse bien y ya. Y no, eso no sucede así. Usted puede sentirse bien en Ramadán, pero es como un chut, como un golpe de energía emocional o psicológico y después de Ramadán vuelves a los mismos procesos. O por el contrario, personas que esperan que Ramadán de alguna manera obre un milagro en su bienestar mental, llegan a Ramadán, eso no sucede y terminan desencantándose del mes de Ramadán o que sus expectativas mágicas creadas mentalmente no se cumplieron. Eso dicen, no, es que a mí el Islam no me sirve. Claro que no te sirve porque es que el Islam no es mágico en el sentido de que va a producir cambios en ti sin que tú hagas nada. Entonces, buscar el bienestar psicológico es necesario. Y algunas personas me dirán, ¿qué es necesario para eso? Algunas personas necesitan leer libros de bienestar psicológico, de cómo sanar heridas, cómo sanar emociones, cómo controlar emociones. Algunas personas necesitan estudiar más. Entonces descubren que, no sé, cuando están de súper de mal genio, recitan Corán y se calman. Entonces aprenden que hay una técnica, desarrollan su propia técnica. Y algunas personas necesitan ayuda profesional de profesionales de la psicología. Y para eso, inclusive voy a hacer aquí un comercial, New Muslim Academy acaba de activar un servicio que me parece, mashallah, lo más genial del mundo, que es tener citas con la psicóloga y hermana mexicana Montserrat. Montserrat es una hermana muy seria que recomiendo personalmente y si ustedes no tienen recursos pueden agendar una cita con ella a través de la página de New Muslim Academy. Entonces ya la excusa de no tengo plata para la terapia ya no está. Entonces hay que buscar soluciones a lo que cada uno tiene. Hay personas que no son de ir a psicólogo, pero de pronto necesitan ejercicio, ejercitarse, mover el cuerpo y eso les ayuda a mejorar sus procesos. Y por último, tenemos un nivel espiritual. ¿Qué es el nivel espiritual? Es cuando logras conectarte de manera permanente a través del Ramadán con Allah subhanahu wa ta'ala. Personas que, mashallah, el Ramadán les alimenta de una manera deliciosa y fomenta su fe. Entonces hay que lograr ese nivel. Ese nivel a veces es un regalo, es una niyama min Allah. Es decir, hay ramadanes que tú dices, ¡ah! Lo sentí tan bonito, lo viví tan bien, y hay ramadanes que dice uno, uy, como que se me pasaba y ni lo noté. Esas cosas suceden no porque seamos buenos musulmanes o malos musulmanes, sino porque Allah también nos derrama bendiciones en algún momento de nuestras vidas. Y a veces nuestras circunstancias cambian. No es lo mismo cuando estás soltero, cuando eres nuevo musulmán, cuando no hay comunidad en tu ciudad, cuando ya empezaron a construirse cosas. Entonces, esas condiciones cambian y eso también hace que la conexión con Allah subhanahu wa ta'ala cambie de acuerdo a eso. Entonces debemos buscar acercarnos al Creador. Hay algo que me encanta y es que los actos de adoración de los 5 pilares del Islam, la shahada se pronuncia y tiene que tener testigos, es decir, alguien la ve. ¿Cierto? La oración tú también la haces con el cuerpo, te mueves y la gente te mira y dice, ah, está rezando. Es algo claro. Si tú vas al Hajj, pues bueno, nosotros tenemos que viajar a Arabia Saudita, hacer maletas, sacar visas, todo el mundo se entera, ¿cierto? Si pagas el zakat, aunque lo pagues en secreto, la persona que te lo recibe se va a enterar. Entonces, pero el ayuno, a pesar de que todos se enteren que estás ayunando, solo eres tú quien sinceramente sabe si lo estás haciendo correctamente o no, si te estás esforzando por mejorar tu ayuno. Los demás ven que tú aguantas hambre. Eso es todo lo que ven. Pero tú eres el que estás sabiendo dentro de tu interior si eso está generando una relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso es que Allah ha dicho, el ayuno es solo para mí, por esa relación tan especial. Y este nivel, que es el nivel espiritual, no todos los niveles del ayuno
pero este especialmente no es único para musulmanes. Si ustedes conocen personas en depresión, si ustedes conocen personas que están pasando duelos, así sean no musulmanes y son su familia, invítelos a ayunar con ustedes un día y invítelos a buscar a Dios, al Creador, a su Creador por medio de este ayuno, porque estas bendiciones también son para los no musulmanes. Algunas personas dicen, es que yo no quiero invitar a mi mamá a la mezquita o a mis hermanos, porque yo siento que como que los quiero convertir, ¿no? O que ellos van a sentir como que los vamos a presionar para volverse musulmanes. Ramadán es una época ideal para invitar a las personas a la mezquita porque hay muchos no musulmanes asistiendo a las mezquitas por curiosidad, porque los invitamos, porque son familia. Entonces es una época ideal para que los no musulmanes se sientan a gusto y acogidos en la mezquita y también para que se acerquen al Creador. Recuerden que hay dos nombres de Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman y Ar-Rahim. Uno es la misericordia de Allah para con los creyentes, pero el otro es la misericordia de Allah para con toda su creación. Y toda su creación son también los no musulmanes. Alhamdulillah. Entonces, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Teníamos unas preguntas que ya teníamos de la semana pasada. Entonces, para eso, voy a buscar las que las escribí por acá. Y, o si Sumaya las tienes, ¿tú las tienes, Sumaya, por ahí escritas? Sí, claro que sí. A ver, vamos a ver. Pregunta número 1. ¿Están listas? ¿Qué pasa si durante Ramadán estoy en el trabajo o la escuela y en esos lugares no se me permite realizar la oración? Bueno, para retransmitir la pregunta, ¿qué pasa si estoy en el colegio o en el trabajo y no se me permite orar en esos lugares? Ramadán es como una regla, ¿sí? Como un metro, si quieren llamarlo así. Nos mide nuestra facilidad o no de practicar el Islam. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta, me hace falta una mezquita para hacer el iktikaf, me hace falta conocer a los hermanos para entregar el zakat al-fitr, que son temas que vamos a ver más adelante. Sí, este tipo de cosas hacen que digamos, sea muy difícil de hacer cuando no tenemos una mezquita. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta. ¿Qué pasa? Que no puedo practicar bien mi Islam. ¿Qué necesito para practicar bien mi Islam? Bueno, necesito una mezquita. Es muy difícil que yo sola construya una mezquita, pero sí puedo hacer una musala en mi casa, por ejemplo. Para responder tu pregunta puntual es que si tú estás en un trabajo o en una educación que, bueno, primero en la educación no te pueden prohibir rezar. Así que, por ejemplo, ahí hay que hacer un camino de luchar por nuestros derechos como ciudadanos religiosos. Esto es importante. Nosotros tenemos unos derechos y tenemos que verificar que esos derechos nos los garanticen y cuando hay que hacer un camino, abrir un camino para otros. Entonces, necesito hacer un derecho de petición. En Colombia se usan esas figuras jurídicas. Necesito entablar una queja o tal vez es mi miedo que yo no he dicho que quiero rezar y asumo que me van a negar el permiso. Eso también pasa. Entonces, en un colegio, en un centro educativo, no te pueden negar un tiempo para rezar, porque es por ley en nuestros países latinoamericanos. Estoy hablando de los latinoamericanos. En el trabajo, por ejemplo, entonces ahí es donde yo entro a evaluar. Estoy trabajando en esto, pero no puedo rezar. ¿Cómo hago yo para hacer un plan que me permita encontrar un trabajo en donde yo pueda vivir tranquilamente mi fe? Porque es que no solo rezas en Ramadán, deberías rezar todos los otros meses del año. Entonces te estás preocupando por rezar en Ramadán y el resto del año 11 meses, ¿qué pasa? 11 meses en donde no rezas, 11 meses donde llegas a tu casa por la noche a rezar continuo. Yo entiendo, hay muchas personas que necesitan el trabajo, entonces por eso no es, ay, deje el trabajo y ya, no. Pero ¿qué puedo hacer en términos de construir un proyecto de vida que me permita de aquí a 3, 4 años salir de este trabajo o por lo menos cambiar las reglas para que yo pueda rezar acá o que yo pueda empoderarme de mi religión y vivirla adecuadamente? Entonces, si ustedes están en lugares donde no pueden vivir algún aspecto del Ramadán, no solo la oración, sino romper el ayuno, hacer el iktikaf, cosas por el estilo,
no lo pueden vivir porque no existen las condiciones, necesitamos evaluar cómo hago yo para cambiar esas condiciones de tal manera que yo pueda vivir mi religión, porque no solo rezamos en Ramadán. ¿Qué otra pregunta, hermanita? Si no les queda claro algo, me pueden escribir en el chat y vamos a ver. ¿Dónde está claro? Pregunta número 2. En casos de diabetes, la salud está en juego. ¿Ahí qué se puede hacer? En todos los casos médicos, y aquí les voy a explicar una cosa muy importante, y es ¿qué invalida el ayuno? La pregunta es, en casos de diabetes, ¿qué se puede hacer con el ayuno? Entonces, en casos, ¿qué invalida el ayuno? Son dos cosas que invalidan el ayuno. ¿Solo dos? Sí, solo dos. Las primeras, las cosas que anulan porque tienen que ver con la esencia del ayuno. Es decir, el ayuno es abstenerse de comida, bebida y relaciones sexuales durante las horas de sol. Son 5 características con la intención de agradar a Alá. La abstención, la comida, la bebida, las relaciones sexuales y el tiempo que es durante las horas de sol, con la intención de agradar a Alá, ¿cierto? Si algo rompe alguna de estas 5 características, anula el ayuno. Si yo tengo que tomar medicamentos con un vaso de agua, cualquier medicamento rompe mi ayuno. ¿Por qué? Porque estoy alimentando el cuerpo con medicamentos, pero lo estoy alimentando. O porque tengo que tomar ese medicamento con agua, pero estoy tomando agua. Entonces, eso rompe el ayuno porque invalida alguno de estos 5. Acuérdense de la manito que son 5, con la intención de agradar a Alá, ¿cierto? Entonces, y la otra, el otro anulador del ayuno es porque suma 2 debilidades. ¿Qué son 2 debilidades? Por ejemplo, cuando donas sangre, tú estás ayunando, así tú te sientas fuerte, tu cuerpo está débil. Y cuando donas sangre, estás debilitándolo aún más. Entonces, sumas la debilidad del ayuno más la debilidad de la donación de sangre y por ello donar sangre mientras ayunas anula el ayuno. Entonces, la segunda razón es porque sumas 2 debilidades. En el caso de la diabetes y todas las enfermedades que exijan inyectarse o tomar medicamentos a un tiempo específico, anulan el ayuno, no se puede ayunar. Y en el caso de todas las enfermedades, cualquiera, enfermedades debilitantes como la anemia, es necesario pedir opinión médica. Que estoy tomando medicamentos psiquiátricos y me los tomo a las 10 y a las 4, pero yo creo que me lo puedo tomar antes del amanecer y cuando rompe el ayuno. Bueno, tú no crees. Tú vas donde tu médico y le preguntas, le explicas, yo tengo que ayunar de tal hora a tal hora, me puedo tomar el medicamento bien temprano y luego por la noche y ya es el doctor el que te dice, sí, tienen el mismo efecto o no, tiene que ser cada 6 horas y si no, no tiene efecto. En razones médicas es el médico y su consejo quien decide si puedes hacerlo o no. En el caso de la diabetes, que tienes que inyectarte insulina cada ciertas horas, si puedes hacerlo, que yo conozco señoras que lo hacen, inyectarse antes de iniciar el ayuno, ayunar e inyectarse luego de romper el ayuno, entonces podrías ayunar. Pero si tienes que inyectarte, por ejemplo, cada 4 horas, pues es imposible que ayunes y no puedes ayunar. Pero eso lo decide el médico, eso no lo decide nadie por Facebook, ni por live, ni por nada, ni por clase, ni nada. El médico. Todas estas cosas médicas va al médico. Muy bien, ya sé claro. La siguiente pregunta, tenemos 2 preguntas más. Alguien dijo, en mi caso no tengo acceso a comida halal. ¿Qué se hace en este caso? Dice la pregunta que no tiene acceso a comida halal. ¿Qué se hace? No, la pregunta no tiene sentido. Si la persona que está acá la puede aclarar, tal vez se refiere a carne halal, porque la comida en su esencia es halal. Es decir, todo lo que son cereales, granos, verduras, frutas, todo lo que da la tierra es halal en su esencia. A menos de que, por ejemplo, los frijoles son halal. Si le echan cerdo, pues ya no los podemos comer, pero no es por los frijoles, es por el cerdo. Entonces, dejemos claro, ¿qué no consumimos los musulmanes? Cerdo y todo lo que tenga que ver con el cerdo, comidas preparadas con sangre, ¿cierto? Comidas preparadas con bebidas alcohólicas y todos los embriagantes, ¿cierto? Eso, y carroña, no comemos carroña y otras cosas como felinos, pero bueno, eso ya son otras cosas muy específicas. Pero en esas son las que no consumimos. Pero, por ejemplo, tú puedes romper el ayuno con pescado, el pescado es halal,
no necesitas sacrificarlo porque en el concepto musulmán el pescado se cosecha, no se sacrifica, sino que se cosecha. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros botamos la red, comemos hartos pescados y los sacamos, no sacrificamos pescadito por pescadito. Entonces, por eso se hace halal el pescado. Entonces, por ejemplo, si no tienes carne halal como pollo y carne halal, puedes consumir pescados, atún, huevos y toda la otra comida que produce la tierra. Bueno, la otra pregunta es así, la anoté, dice, ¿cuándo hay ciclo se puede ayunar? Esta pregunta paso a la clase de hoy, entonces me gustaría responder dos preguntitas que hay aquí en el chat y ya les digo. La primera es a María, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hermana. Pregunta, ¿dónde dice que el ayuno es solo para él? Ah, eso es un hadith de Bukhari, en donde el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo, cada acto de los descendientes de Adán es para ellos, excepto el ayuno. Allah dice, el ayuno es para mí solamente y solo yo lo recompensaré por él. Es un hadith recopilado en Muslim. Y Chukeli Shori nos dice, entonces puedo invitar a mi madre a ayunar 1 o 2 días, ella no es musulmana. Y ella puede decir sus oraciones a romper el ayuno, sí. Nosotros podemos invitar a nuestros parientes no musulmanes a que ayunen con nosotros unos días y nos acompañen, no hay ningún problema. Entonces, la última pregunta es, ¿cuándo hay ciclo se puede ayunar? Esto nos entra en el tema de la clase, que es el ayuno de la mujer. Entonces, la respuesta es no, no se puede ayunar cuando estás teniendo la menstruación. ¿Por qué? Porque la menstruación es un debilitante del cuerpo. Volvemos a lo mismo. Hay mujeres que me podrán estar pensando, pero yo no me siento débil cuando estoy menstruando, yo me siento normal, yo sigo con mi vida normal. Claro, tú te sientes normal, pero hay hermanas, primero a las que les da muy duro, y recuerden que el FIC siempre está para proteger a la minoría, pero además tu cuerpo está débil, ¿cierto? Entonces, si yo sumo el ayuno, que es una debilidad, con la menstruación, que es otra debilidad, sumo 2 debilidades y no se puede hacer, son anulantes. Entonces, no se debe ayunar con la menstruación. Eso es clarísimo. Digamos que eso no tiene ninguna excepción. Y también la mujer que está con sangre posparto. Esa mujer tampoco ayuna mientras esté con este sangrado posparto. ¿Qué es el ayuno de la mujer? El ayuno de la mujer es el tema que popularmente decimos cuando tenemos que aprender específicamente los tiempos sobre la menstruación. Ahora, acá hay hermanos, incluso ahorita estaban diciendo que hay hermanos en la clase. Es importante que los hombres aprendan de estos temas. De hecho, es muy importante, porque les voy a decir, ¿quiénes son los imames de las mezquitas? Los hombres. ¿Quiénes tienen que ayudar a educar a sus hijas? Los hombres. Por ejemplo, en estas sociedades que vivimos, muchas veces el padre es musulmán y la madre no. Entonces, si la hija decide hacerse musulmana, es el padre quien debe guiarla a través de estos asuntos de fiqh de la mujer. Entonces, sí es importante, sí es importante pues, que ellos aprendan también de estos asuntos. ¿Listo? Ya les respondemos todas las preguntas que hay en el chat, no se angustien, váyanlas dejándose. ¿Cuándo empieza la menstruación? Esta definición de FIC es genial. ¿Cuándo empieza la menstruación? Cuando hay sangre. ¿Cuándo termina la menstruación? Cuando se va la sangre. Y ustedes dicen, ¿y qué? Es muy fácil. No, lo que pasa es que, claro, nosotras a veces sentimos cuando nos va a llegar la menstruación. Entonces hay mujeres que dicen, me duelen los senos, me dan cólicos, hay mujeres que dicen, yo sé por qué me salen granitos, entonces me salen granitos, ya me va a llegar, ¿cierto? Entonces no es válido que porque tú sientas en la noche o el día anterior que te va a llegar, que tú te prepares para no ayunar el día siguiente. No, tú debes siempre poner la intención de ayuno en Ramadán y al iniciar el siguiente día, si tienes síntomas de que te va a llegar la menstruación, revisarte, ver si hay sangre, no ayunas. Si no hay sangre, debes empezar a ayunar común y corriente. Así te duelan los pechos, así tengas cólicos, así tengas todos los síntomas, no hay sangre, debes empezar a ayunar. Si te viene la menstruación durante el día, ese día no se considera ayunada, sino que hay que reponerlo. Ya vamos a ver cómo se reponen los ayunos. Calma, ¿listo? Entonces, ¿qué debo hacer? Hay veces que las mujeres sentimos cómo nos llega la menstruación, entonces debemos ir al baño y revisarnos si llegó o no. Si vemos sangre, nos llegó. Si yo sentí que me bajó, pero no llegó sangre,
no me ha llegado y sigo mi ayuno. Hay veces que nos llega después del Magrib. Si logré completar todo el ayuno hasta el Magrib, ese día cuenta. Así esa noche empiece a menstruar. Si esa noche empiezo a menstruar, pues ya el otro día no tengo que ayunar ni rezar. Recuerden que no se ayuna ni se reza, ni se circunvala la kaaba. Son los 3 actos prohibidos. Entonces, ese día se cuenta si lo completo. Si no lo completo, así, no sé, me haya llegado 15 minutos antes de romper el ayuno, no vale. Ese día no cuenta como ayunado. ¿Listo? Entonces, la menstruación empieza cuando ves la sangre, no cuando sientes síntomas, y termina cuando se va la sangre. Y esto es un poco más complejo porque dices, ¿y cuándo se termina la menstruación? Si a veces quedan flujos, sobre todo en estos tiempos modernos, me preocupa que desafortunadamente debido a todas las hormonas que consumimos con la comida, las mujeres tenemos el síndrome menstrual muy enloquecido. Yo me acuerdo las abuelas decían, a mí me llega todos los 10 del mes. Era que le llegaban los 10 del mes. En cambio, nosotros a veces es como, yo ni me acuerdo cuándo me llegó. Llega el doctor y nos pregunta, fecha de su última menstruación, no. Hay muchas que, o que llegan unos días, se va, llega otra vez, se va, es complicadísimo. Entonces, la sangre se va una vez, hay 3 signos que nos muestran que la sangre se va. Una vez dejas de ver sangre, ¿cierto? Que eso puede pasar sobre todo con las más jóvenes. 2, cuando la sangre es reemplazada por un flujo blanco. Entonces a veces no dejas de ver la sangre, sino que empiezas a expulsar un flujo blanco, porque Aisha radiallahu anha siempre le dijo a las mujeres, no se apresuren, esperen el flujo blanquecino. Entonces si ves el flujo blanco, ya se te fue la sangre. Y tercero, porque definitivamente tienes unos flujos marrones o tienes unos flujos amarillentos, pero no es sangre. La sangre, además del color, se conoce por su espesura, por su textura. Y ustedes me pueden decir, ¿y cómo hago? Bueno, hay que conocer nuestra menstruación. Entonces, los flujos de otros colores y otras texturas, así sean marrones o amarillentos, no se consideran menstruación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto lo decía Umuatilla, que es una de las sahabinas, decía, nosotros no solíamos considerar la emisión de un líquido amarillento o amarronado que sobreviene al término del periodo menstrual como algo importante, es decir, no lo consideraban menstruación, ¿listo? Digamos que es muy importante la intención de ser sinceras, entonces lo que les digo, no, pues como tengo todos los síntomas mañana ni madrugo al fajr, yo ya sé que voy a menstruar, entonces no me esfuerzo mañana porque ni para qué, no, ¿sí? Hay que ser sinceras. Y también por el otro lado, pensar como, ay, yo creo que me bajó, mejor no me reviso para que me cuente el día. No hay que hacer esas trampas, hay que ser sinceras con nuestro organismo, ¿listo? ¿Qué pasa si tú sientes que te bajó durante la tarde, pero estabas, por ejemplo, en un trabajo que no te permitiera el baño y fuiste hasta el término del Magrib o más allá, cuando está el Magrib, y te revisaste y tenías sangre? Tú no puedes saber cuándo salió esa sangre, si ahorita hace 5 minutos que fue el Magrib o durante la tarde, no tuviste el chance de revisar. Entonces, hay un término en jurisprudencia, hay un principio de jurisprudencia que dice que el incidente, cuando es descubierto, se presume que ha ocurrido en el tiempo más cercano. Es decir, si tú ves la sangre, se asume que te acabó de surgir y pues cuenta ese día de ayuno. ¿Listo? Recuerden que cuando se va la menstruación, debemos hacer ghusl, que es un baño completo, para poder rezar. Pero el ghusl no es obligatorio para ayunar. Me explico. Se te fue la menstruación en la noche, esta noche, y al otro día, por alguna razón, no puedes tomar un baño completo en la madrugada antes del fajr, no hay problema. Puedes hacer tu alimento de antes de empezar el ayuno y empezar a ayunar ese día, aunque no hayas hecho el ghusl de la menstruación. No es obligatorio. Lo que sí es obligatorio el ghusl es para rezar el fajr, más no para hacer, digamos, para iniciar con tu ayuno. ¿Listo? Tenemos una enfermedad muy importante que es la istijada. ¿Qué pasa? La istijada, o que en árabe se dice istijada, es se me fue la palabra en español, la metrorragia. La metrorragia es cuando tú tienes una enfermedad que te hace sangrar profusamente de manera continua. Para el sangrado de metrorragia también existe una regla.
la regla es que sea continuo. Por ejemplo, Amelia me está diciendo que le ha pasado que no ha sangrado en la mañana y en la tarde regresa el sangrado. Eso no es metrorragia. Eso es porque te apresuraste en pensar que tu menstruación había terminado. Aisha radiallahu anha, que además era una sabia, no solo era esposa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino que también era una alima, una sabia del Islam, aconsejaba a las mujeres, y quiero decirles que ella es una sabia para que vean que es un consejo muy válido, no apresurarse. A veces nosotras, y sobre todo en Ramadán, creemos que se nos vaya rápido para poder ayunar y rezar y estar en la mezquita y muchas cosas. Hay que tener paciencia, y también las mujeres desarrollamos paciencia y conexión con nuestro creador a través de entender la menstruación. Yo les recomiendo que siempre, por ejemplo, hagan algún ejercicio, porque el ejercicio hace que si hay residuos de sangre salgan y nos demos cuenta si en verdad hemos terminado la menstruación o no. Entonces, volviendo a la metrorragia debe ser continua, es sangre que es proveniente de una enfermedad y no puede ser interrumpida. ¿Qué pasa con la metrorragia? Fátima bint Abi Hubaysh, y yo quiero que se graben ese nombre porque casi toda la legislación que tenemos de metrorragia viene de ella, y a veces nos es muy fácil citar a Abu Huraira y a Omar ibn al-Khattab y a Bilal ibn Rabah, pero también es importante empezar a tener en cuenta nuestras mujeres. Entonces recuerden, Fátima bint Abi Hubaysh, ella era una mujer mayor que sufría de metrorragia, y ella preguntaba muchísimo precisamente por su condición. Entonces ella le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam: nunca estoy pura. Devorar quiere decir que nunca le paraba la menstruación. Ella es famosa porque en la mezquita ella tenía que acurrucarse y debajo de ella ponía un platón para recibir la sangre, de la cantidad de sangre que le salía. Imagínense usted andar con un platón para esas menesteres. Entonces, por eso ella preguntaba tanto. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: no, es decir, no dejes de orar. Es una vena. Debes dejar de orar durante la cantidad de días que solías menstruar anteriormente, y luego debes hacer el ghusl y orar. Entonces, cuando las mujeres saben cuánto tiempo dura su menstruación, 5 días, 6 días, 7 días, y empiezan a tener metrorragia, que sobre todo se da en la época de la menopausia, que empiezas a no menstruar 3 meses y luego menstruar 2 meses seguidos y luego ese tipo de cosas. Entonces pueden decir: mi menstruación era de 5 o 6 días, tomo los 5 o 6 días de menstruación y al séptimo hago ghusl y empiezo a rezar, así tenga sangre. ¿Por qué? Porque es metrorragia, no es menstruación. Pero entonces, otra compañera se llama Hamna bint Hash. Hamna también le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam lo mismo. Entonces dijo, ella decía: tenías istijada, tenía metrorragia, y el profeta sallallahu alaihi wasallam me ordenó. Simplemente es una patada de Satanás, le respondió el profeta. Así que cuenta tu ciclo menstrual como un lapso de 6 o 7 días entre tú y Allah. Es decir, si ella escogía 6 o escogía 7, era una decisión entre ella y Allah subhanahu wa ta'ala únicamente. Ahora 24 o 23 días y luego otra vez, ¿sí? Así, eso será suficiente. Así que haz lo que hacen las demás mujeres respecto a la menstruación y la purificación, es decir, hacer el ghusl. Y la limpieza que se debe hacer, que el profeta Aisha le enseñó a hacer una limpieza exclusivamente de la zona vaginal. Entonces, una de las cosas importantes es que, ¿por qué a esta otra sahabina le dice diferente? Miren, a la otra le dijo, ¿cierto? A Fátima le dice: cuenta los días que solías menstruar y luego reza y ayuna. Pero a Hamna le dice: menstrua 6 o 7 días y luego ora. A la una le dice: escoge tú el tiempo, y a la otra le dice el tiempo. ¿Por qué? Porque Hamna sufrió de metrorragia desde muy joven. Entonces ella no conocía cuántos días era su menstruación normal, ¿sí? Entonces no podía decir como si Fátima decía: yo menstruaba 5 o 6 días, ya listo. Hamna no podía, entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le da este número de días: 6 o 7. Si ustedes no conocen cuántos días menstruan, deben tomar el 6 o el 7 días. Y si escogen el 6 o escogen el 7, está bien, y es un asunto únicamente entre ustedes y Allah. ¿Listo? Entonces, esa es la istijada o la metrorragia. Ahora,
¿Qué sucede con el nifaz? El nifaz es la sangre posparto. La sangre posparto debe durar máximo 40 días, ¿cierto? Estos 40 días deben, pues si hay sangre, no se debe ayunar, no se debe rezar. Miren que es todo el tiempo de Ramadán, entonces no se debe rezar, no se debe ayunar, pero hoy en día, por ejemplo, si te hacen cesárea o hay veces que hacen operaciones como de una vez hacer histerectomía, que sacarle todo, todo el vientre, ¿cómo se llama? Todo el útero a la mujer por alguna razón médica. Entonces, en estos casos, por ejemplo, y hay cesáreas que hacen que las mujeres solo tengan un nifaz de 5 días, 10 días, no los 40, que son lo normal. Entonces, si tu sangre de nifaz dura 5 o 10 días, te riges a la regla de cuando veas sangre, no rezas, no ayunas, y cuando se va la sangre, rezas y ayunas. Entonces, a los 10 días, si ya no hay sangre de posparto, tomas el baño, haces el ghusl y rezas y ayunas. Amamantar y tener bebés es algo que es muy personal y además es totalmente subjetivo, ¿no? Yo les cuento que, por ejemplo, con mi primer hijo, que es el mayor, yo estaba estudiando en la Universidad Nacional, estaba estudiando antropología, yo fui hasta el último día a la Nacional. Me cogieron los dolores, a mí me empezaron los dolores de parto en la plaza central de la Universidad Nacional sacando un libro de la biblioteca. Entonces, y yo, miren, tuve al niño a los 8 días, estaba así presentando finales súper excelente. Yo, nadie me crea. De hecho, a veces había veces que yo llevaba al niño en brazos y nadie me creía que era amigo. Era como, pero en serio, ya está bien. Y yo, sí, estoy perfecto. No vomité, no, nada. Una cosa espectacular. Yo en ese tiempo no era musulmana y no ayunaba. Y con mi segundo hijo, que fue Bilal, me embaracé en Egipto. Entonces yo dije, ay, no voy a poder ayunar porque está en un país de mayoría musulmana y chan, 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 todo lo que ustedes se imaginen. Y resulta que me dio re duro, vomitaba todo, mire, vomitaba hasta lo que olía. Una vecina al frente cocinaba con ajo y me tocó pasar la pena decirle a la vecina que por favor no cocinara con ajo porque me hacía vomitar la vecina. No podía retener nada en el estómago, se me bajó la tensión arterial, tenía que tomar pastas, tenía vigilancia por el azúcar, temblaba como un pollo. No, eso fue terrible. Entonces, durante el embarazo de Bilal, yo no pude ayunar, a pesar de que estaba en un país de mayoría islámica, que tenía muchas facilidades y que yo pensé que iba a ser mejor para mí, por la misma debilidad del embarazo. ¿Para qué cuento esto? Porque es que para mí como mamá fue muy diferente la experiencia del embarazo de Gabriel a la embarazo de Bilal. Y yo decía, subhanallah, esto le debe pasar a muchas mujeres. Entonces, ayunar estando embarazada tiene varios veredictos. No quiero extenderme con los veredictos, están súper claros en el libro de Preparándose para Ramadán, que lo pueden descargar. Perdón el comercial, hermana. Lo pueden descargar en nuestra página web. Ahí está para descarga gratuita, no tienen que pagarlo ni nada por el estilo. Y ahí lo pueden descargar y están todas las discusiones. En las escuelas de jurisprudencia están las dos posturas. La postura que dice que la mujer Ya no te escuchamos. Te has congelado si nos escuchas. ¿Soy solamente yo o ustedes también la ven congelada? También nosotros. Sí, se congeló. A ver, espérame. Vamos a cerrar los micrófonos en caso de que retome ahorita. A ver, vamos a ver. Es muy bueno que podamos tener esta tecnología y a la vez
Cuando nos falla nos deja picadas. Ok, bismillah. Bueno, mientras entra otra vez nuestra profesora Carol, vamos a hablar de uno una pregunta que tengo aquí es del baño ghusl, ¿ok? Cuando una persona termina de termina su periodo menstrual, ese es el ghusl, es un baño completo, es aparte de el vudú. So, el vudú es cuando nos purificamos con las impurezas menores, ¿verdad? Lo hacemos siempre antes de hacer nuestra oración y bueno, es preferible tenerlo siempre, especialmente cuando uno va a dormir. Es como el escudo del creyente. Y el ghusl este es un baño completo que se hace cuando uno termina de su periodo o al terminar de tener relaciones, se tiene que hacer un baño completo que le llaman la purificación mayor. Esa es una de las preguntas y déjenme mando otro mensajito porque no nos escucha. A ver, le voy a marcar. Si alguien tiene preguntas, pueden ponerlas ahorita en el chat. Es un buen momento, inshallah. Mientras que le marco, ¿ok? ¿Me escuchan? Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Se me bloqueó el computador completamente y no sé qué pasó. Ok, alhamdulillah. Si te escuchamos, alhamdulillah. El único detalle es que otra vez se borra y se aclara. Yo No pienso sé qué que... pasa con eso, es muy loco. Me va a quedar muy quietica, hermano. Si me quedo quietica no se pasa nada. Eso es muy difícil para mí, quedarme quietica. Pero A bueno, ver si esto alhamdulillah, hace. Allah está probando nuestra paciencia. Alhamdulillah. Ay, mira, Continuamos. puedo poner esto, qué bonito. Lo voy a dejar así. A ver si mejora. Ujú. Em, ¿Hasta dónde me escucharon, hermana Sumaya? Pues nos quedamos donde estabas hablando de... A ver, ¿quién me va a ayudar? Del gusul, gusul. Pasamos el gusto. ¿Me escucharon lo de la mujer embarazada? Sí. Ok. Entonces les decía que en el FIC de la mujer embarazada están las dos opciones, que la mujer embarazada debe hacer todo lo posible por ayunar y la otra opción que es que no ayune. ¿Cómo se decide? Primero por consejo médico. Si el médico les dice que no pueden ayunar, no ayunan y punto. Si les dice que, por ejemplo, pueden ayunar un día sí, un día no, 2 días no, un día sí, también es posible. Hay enfermedades que hay que ayunar así, un día sí, un día no, un día sí, un día no, pero eso lo deciden los médicos. Y si tú te sientes con la fortaleza de ayunar, lo puedes intentar sin problema. Para el amamantamiento rigen las mismas reglas. Lo importante es 3 cosas. 1, no lastimar el cuerpo. Todo lo que implique lastimar el cuerpo está prohibido en el Islam, incluyendo excedernos en los actos de adoración. 2, no lastimar al bebé. Sí, entonces no dice que por terca, si yo quiero ayunar y yo quiero ayudar en la mezquita y quiero alzar esto que está pesado, hagamos daño a nuestro hijo. Y 3, que sea todo con la mejor intención, es decir, que sea una intención sincera, no como voy a aprovechar que estoy embarazada para no ayunar, no, hay que hacerlo con intención sincera. Ese es, digamos, el ayuno de la mujer embarazada y de la mujer menstruante. Ahora, ¿qué sucede con las mujeres cuando se va a Ramadán, con los días que no ayunamos? Hay 2 cosas importantes. Uno es reponer ayunos y otro es compensar ayunos. Ya les digo las 2 palabras. Entonces, esta legislación la tenemos en el Corán, en la Sura de la Vaca, en la ley 184. Dice, son días contados el mes de Ramadán.
quien esté enfermo o de viaje y no ayune, deberá reponer posteriormente los días no ayunados. Ojo, quien esté enfermo o de viaje y no ayune, deberá reponer, esa es la palabra clave, reponer. Y dice, quienes puedan, es decir, ayunar, pero con mucha dificultad por la vejez y no lo hagan, deberán alimentar a un pobre. Aquí es la otra palabra que se llama compensar, que es alimentar a un pobre. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una persona con cáncer, ¿cierto? Que está en tratamiento médico, pero pues no sabe realmente, no sabe si para el otro año, ¿cierto? Está en tratamiento médico este año de Ramadán. Este año de Ramadán no puede ayunar por obvias razones, pero no sabe si el otro año se va a curar o no. Entonces, no puede esperar año tras año a ver si puede ayunar o no. No, como no puede ayunar el próximo año, lo que debe hacer entonces es compensar el ayuno, es decir, alimentar a un pobre, porque no tiene la certeza de poder ayunar en el transcurso del año. Lo mismo la mujer que está embarazada, digamos que estuvo embarazada en Ramadán, tuvo su nené, pero el otro año va a estar amamantando y se siente muy débil, quedó enferma y muy probablemente no va a poder ayunar. Entonces debe compensar, ¿sí? Debe dar algo a cambio de, eso significa compensar. Entonces, das comida a cambio de tu ayuno, ¿cierto? Y reponer es cuando, por ejemplo, los días de la menstruación, tú puedes ayunar normalmente, pero pues te llegó tu menstruación tus 4 o 5 días. Entonces, en el transcurso del año, antes de que empiece Ramadán, debes reponer tus ayunos de Ramadán. 3, 4, 5 días como sean suficientes. Es muy importante que las mujeres musulmanas lleven la cuenta estos días, porque además no debes quedar debiendo ayunos si acaso te alcanza la muerte. Y las mujeres tenemos el problema de que cada Ramadán vamos a quedar debiendo ayunos. Si el caso te alcanza la muerte y tú debes ayunos, es bueno que alguien sepa, alguien que sea musulmán, sepa de tus ayunos y los pueda hacer en tu nombre. En el caso de las mujeres musulmanas que somos conversas y vivimos en nuestros países, en el caso de las mujeres pues de países de mayoría islámica, por lo regular la mamá, la hermana sabe y pues si sucede algo, ellas se encargan de compensar esos ayunos. Pero en caso de muerte, no es como que ahí tengo pereza que lo compense mi hermana, no, es en caso de muerte. Pero en caso de nosotras, pues nuestras mamás a veces no son musulmanas, nuestros papás tampoco. Entonces, bueno que nuestra pareja sepa esto, cuántos ayunos de Ramadán debemos, por si acaso nos sucede algo que lo puedan pagar, o que ustedes tengan una amiga a las que les puedan confiar estas informaciones, como, amiga, este año quedé viendo 5 ayunos, ¿no? Amiga, ya pagué uno, ya pagué otro, así, todo como un Excel con las deudas del ayuno, una cosa así. Pero sí es bueno que hayan hermanas musulmanas que estén dispuestos a ayunar en su nombre en caso de que ustedes fallezcan, ¿listo? Entonces, una cosa es compensar, que lo hacemos cuando no podemos ayunar, sea de manera permanente o por un estado transitorio, o por ejemplo la persona que sufre diabetes y ya no puede ayunar, tiene que compensar sus ayunos. Y otra cosa es reponer, que es cuando hacemos un ayuno fuera de Ramadán con la intención, esto es importante, no se vale fuera de Ramadán decir como, ay, voy a ayunar hoy, y como a las 3 de la tarde acordarte, ay, yo debía un ayuno de Ramadán, a este cuenta. No, la intención de reponer el ayuno de Ramadán debe venir desde antes de empezar el ayuno. ¿Listo? Esto es la diferencia entre compensar y reponer. ¿Cómo compensas? Pagando medio sa de comida, que sa es una medida que existía donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es una puñada así, en lo que te quepa en el puño. Realmente hoy en día lo traducimos como entre kilo y kilo y medio. Se le debe dar a musulmanes, ¿por qué a musulmanes? La caridad se hace con todas las personas de la tierra, pero como esto es para el ayuno de Ramadán, solo los musulmanes estamos obligados a ayunar en Ramadán, entonces se debe compensar el ayuno con musulmanes a su vez. También en el libro está muy bien explicado si lo pueden pagar a organizaciones, por ejemplo, si lo pagan, en qué lo pagan, en arroz, en carne, en frijoles, en lentejas, en qué, y las condiciones, por ejemplo, que si es comida preparada o si es comida cruda.
¿Listo? Voy a darle paso a las preguntas porque quiero como responder todas las inquietudes que pueda para aprovechar el tiempo. Hay información, hay muy buena información en el libro, entonces pueden, digamos, verificar en el libro ya más cosas como técnicas como a quién se le repone el ayuno. Muy bien, podemos empezar Hermana, con la como me manita arriba. salí, perdón, hermana Sumaya, no tengo el chat anterior, entonces toca que tú me leas las preguntas. Bueno, vamos a empezar con las manitas arriba y después leemos las preguntas del chat. Tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas, inshallah. Dale. Hermana Elizabeth, adelante. Assalamu alaikum, hermana. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanita, un placer. Un placer también. Tengo una pregunta. Se ha dicho que no es recomendable ayunar el viernes, pero si estás haciendo ayunos del otro Ramadán en estos días, ¿puedes ayunar el viernes? Bueno, los tiempos en los que están prohibidos los ayunos, como en el Eid y los viernes, que en el viernes es makruh, en el Eid es makruh, según las escuelas y según otras escuelas es directamente haram. Digamos que siempre es bueno tenerlos en cuenta. Y el viernes puedes ayunar siempre y cuando sea por un ayuno sunna, por ejemplo, cuando se cae el ayuno del mes de Muharram, que es sunna, y cae en viernes. Los ayunos, por ejemplo, de los días blancos, y cae jueves, viernes y sábado, y los quieres hacer los tres, los puedes hacer, porque tienes una intención clara. En el caso del ayuno de Ramadán, también lo puedes hacer el viernes, aunque es aconsejable que si tienes todo el año para Ramadán, pues que no escojas los viernes para hacerlo. La razón por la que no ayunamos los viernes es porque los viernes nos reunimos los hermanos en las mezquitas, hacemos el yumua, muchos hermanos aprovechan para almorzar en familia. Por ejemplo, en el caso de nosotros, aquí en Bogotá, hay mezquitas que dan alimento luego del yumua y es un tiempo como para acercarse, como para socializar. Entonces, digamos que por eso es que no se debe ayunar el viernes. Entonces, tú también tienes que ver, si no vas a la mezquita eso y vas a ayunar, pues ayuna, aunque no es lo más recomendado, ni siquiera para reponer ayunos. Aunque, digamos, te falta reponer un solo día y el sábado empieza Ramadán y el viernes, pues tendrías que ayunar el viernes para quedar al día. Bueno, pues en ese caso se permite. Pero si tienes todo el año, sí no es recomendado hacerlo los viernes, hermana. Aquí hay una pregunta, dice, ¿yo puedo romper el ayuno con dátiles? Una pregunta que dice, ¿yo puedo romper el ayuno con dátiles? Sí, de hecho es sunna. El profeta sallallahu alaihi wasallam rompía el ayuno en bebidas con agua y con leche y en alimentos con dátiles. Le gustaba mucho romperlo con dátiles. Entonces es sunna romper el ayuno con dátiles y ojalá en números impares, 1 o 3 dátiles. Por eso es que los musulmanes compren tantos dátiles para Ramadán y se reparten tanto en las mezquitas, porque es el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. También lo puedes romper con uvas. Recuerden que tanto los dátiles como las uvas son alimentos que tienen altísimos grados de azúcar. Entonces, la razón, digamos, alimenticia detrás de o esos niveles del ayuno físico que debemos también lograr es averiguar este tipo de cosas, que son alimentos que tienen alto contenido de azúcar, entonces van a permitir que le dan al cuerpo la fuerza para romper el ayuno, para rezar el Magrib y ya tomar alimentos mucho más pesados y digerirlos sin problema, digamos, más adelantico en la noche o en el atardecer. La siguiente pregunta, ¿qué son los 3 días blancos? ¿Y es obligatorio hacerlo o por qué se debe hacer? Bueno, me preguntan qué son los 3 días blancos y si es obligatorio ayunar en ellos. No, no es obligatorio ayunar en ellos, solamente es obligatorio para el musulmán el ayuno de Ramadán y reponer o pagar los días que deba de Ramadán. Los otros ayunos a través del año, el ayuno de Ashura, los 3 días blancos, el lunes y el jueves, son ayunos sunna. La sunna es el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y eran días en donde él solía ayunar. ¿Qué son los 3 días blancos? Son los 3 días de plenilunio, es decir, los 3 días cuando la luna está completamente llena en el firmamento. Por lo regular son los 13, 14 y 15 del mes lunar, no del mes gregoriano, no de marzo o febrero, no, sino de Jumada al-Ula, Jumada al-Thani, los meses lunares, los meses musulmanes. Entonces, son estos 3 días, el 13, 14, 15, los meses lunares,
Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, mientras estuvo en vida, siempre ayunó esos días. Entonces, por eso se recomiendan mucho hacerlos. Es sunna, no es obligatorio. Y recuerden que si ustedes inician un ayuno voluntario, que no es de Ramadán, sino en otros tiempos, y no lo pueden terminar por alguna razón que les sucedió, cualquiera que este sea, no lo deben reponer. No se deben reponer ayunos voluntarios, solo se deben reponer los ayunos de Ramadán o ayunos que has hecho por promesas específicas. No les voy a explicar el tema de las promesas porque es súper largo, no me pregunten de eso, pero solo se deben reponer o compensar los ayunos de Ramadán, no los voluntarios. Espero que te haya quedado claro. Recuerden que para nosotros las mujeres, si vamos a hacer ayunos voluntarios durante el año, debemos primero pagar los que debemos de Ramadán. Es decir, por ejemplo, yo quiero hacer los ayunos de los días blancos. Bueno, pues hazlos, pero tienes que poner la intención de cumplir con los ayunos de Ramadán primero, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Es como una deuda, ¿cierto? Es como si ustedes ayunan voluntariamente, es como la gente que tiene deudas y coge el dinero y se va de vacaciones con el dinero en lugar de pagar las deudas. Entonces, no puedes hacer ayunos voluntarios mientras todavía debas los obligatorios de Ramadán. Siempre se pagan las deudas primero en los actos de adoración. Y es una norma de ética de los musulmanes, además. Muy bien, segunda pregunta, siguiente pregunta. Tenía entendido que los no musulmanes no podían ayunar, ya que su ayuno no sería aceptado. Dice, tenía entendido que los no musulmanes no podían ayunar porque su ayuno no sería aceptado. Primero, los no musulmanes pueden ayunar porque ellos tienen voluntad. Por ejemplo, en los países de mayoría islámica, un cristiano puede decir, bueno, hoy voy a ayunar con mi vecino musulmano y con mi vecino musulmán y no hay problema, ¿cierto? Entonces, digamos que ellos por voluntad pueden ayunar. Lo que pasa es que no los podemos obligar. Sí, como que, ay, no, usted también tiene que ayunar porque yo ayuno. No, eso no. Digamos, en el caso de parejas, hombres y mujeres, que la mujer sea musulmana y el hombre no empiece ya diciéndole, no, es que hoy no puede comer, hoy no puede tocar porque yo estoy ayunando y a mí si yo veo comida me antojo. No, el ayuno es tuyo y tú te aguantas las ganas. Él puede comer así sea tu esposo, ¿sí? O al revés, el esposo que es musulmán, ella es musulmana, pero ella no está en días de ayuno, entonces él no la puede obligar. Y segundo, realmente no sabemos si Allah subhanahu wa ta'ala acepta los actos de adoración de los no musulmanes, sus oraciones, cuando nos acompañan en el ayuno, cualquiera de estas cosas, realmente no podemos saberlo con certeza. Y de hecho tampoco de los musulmanes, si nos vamos a eso. Si tú tienes un nivel de ayuno en donde simplemente cumples el rito, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que con las personas que son maldicientes, que dicen maldiciones, que dicen groserías, dice, Alá no quiere de ellos, no les acepta a ellos su hambre y su sed, es decir, ellos no están obteniendo recompensa, así sean musulmanes. Entonces la recompensa en los actos de adoración, tanto para musulmanes como para no musulmanes, es algo que no debemos juzgar porque pertenece a los benditos y nobles atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, de sus sublimes nombres, es decir, al conocimiento que él posee de él mismo. Muy bien, tenemos dos últimas preguntas. Una, dice aquí, ¿eso significa que una mujer musulmana puede casarse con un no musulmán? Mira, hermana, me está preguntando si una mujer musulmana puede casarse con un no musulmán. Yo le diría a la hermana Sumaya que nosotros deberíamos hacer una charla sobre eso, muy larga y extendida. Al respecto del fiqh, la respuesta es no. Una mujer musulmana no puede casarse con un musulmán, pero eso no implica que no existan. Por muchas razones, porque desafían el estatus y lo hacen, pero también recuerden que nosotros somos revertidas, entonces hay muchos casos que yo conozco en donde son parejas de años, además de 10, 20 años de matrimonio, ella se convierte al Islam y él no, entonces ella no se casó con un no musulmán porque los dos eran no musulmanes en el momento en que fueron pareja, pero pues sí tienen una relación con un no musulmán y el Islam no viene a destruir, el Islam no llega a destruir una pareja, el Islam no llega a separar, el Islam llega a construir y a generar algo bonito. Si esa pareja se separa en el proceso de islamización de ella, pues está bien, pero si ella se islamiza y aún siguen como pareja, también es decisión de ella y también hay que encontrar la sabiduría después de eso. Por ejemplo,
Yo conozco una pareja en donde él no era musulmán, 10 años ella siendo musulmana, mashallah, muy linda pareja los dos, y él decía que no, y no se volvió musulmán, y ella nunca se separó, y 10 años estuvieron así hasta que él finalmente aceptó el Islam. Entonces tampoco es fácil venir a juzgar, uy hermano, ¿usted está con un no musulmán? No, terrible. Que eso me recuerda algo, cuando ustedes estén embarazadas, estén amamantando o por alguna razón no puedan ayunar o sí puedan ayunar, no se sientan superiores a otras mujeres porque pudieron ayunar estando embarazadas, que eso es algo que he visto muy, muy común. Entonces, casi que medimos nuestra fe y nuestra capacidad de ser musulmanas porque puedo ayunar estando en un momento de debilidad como puede llegar a ser el embarazo. Entonces, eso no es correcto, no es correcto envanecernos de que, alhamdulillah, tenemos una fortaleza. Y no es correcto mirar a otra hermana por encima del hombro porque está casada con un no musulmán, porque su cuerpo es débil y no puede ayunar embarazada o amamantando, ese tipo de cosas. Entonces, ojo con esos sentimientos de creerse mejor musulmana. Aquí otra pregunta dice, llevo varios años de musulmana, pero no he rezado ni ayunado. ¿Por dónde puedo empezar? Bueno, para la hermana que está preguntando, dice, llevo varios años de musulmana, pero no he ayunado, no he rezado. Hay algo que se llama ser hanif. Ser hanif es ser monoteísta, tener un instinto hacia el monoteísmo. Por ejemplo, el profeta Ibrahim, alayhi salam, era hanif, porque él era hijo de alguien que hacía ídolos y aún así sintió esa profunda necesidad de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, digamos que tú has tomado shahada, porque me imagino que a eso te refieres cuando dices que eres musulmana, y has sido hanif, es decir, has buscado el monoteísmo, pero te falta la práctica del Islam. Por la primera cosa que debes empezar es por la oración. En los pilares fueron revelados en un orden y uno de los que fueron revelados primero antes del ayuno fue revelado la oración. La única ocasión en donde cambia esto, en que debes empezar por el ayuno, es cuando te conviertes en el mes de Ramadán, porque el Ramadán es obligatorio el ayuno, entonces debes empezar a practicar el ayuno ya, desde el siguiente día. Pero de resto, estos meses debes utilizarlos en ir aprendiendo, y me alegra que estés en este curso porque está para eso. Ojalá puedas descargar el libro para guiarte en muchas otras cosas, y entonces preparándote para tu Ramadán, que así se llama precisamente el curso y el libro, pero también estableciendo tu oración. Entonces tienes que aprender a rezar, con cuántas rakás, qué se dice, e irla estableciendo para que de aquí a Ramadán puedas por lo menos no solo seguir los movimientos en la mezquita como de pararte, agacharte, subir, sino que también tengas conciencia de qué significa cada uno. Y te invito a que Ramadán no lo vivas sola, que en lo posible vayas a la comunidad que te quede más cerca y vivas tu Ramadán en compañía. Porque si llevas varios años sin orar y sin ayunar, significa que llevas varios años también separada de tu comunidad. Y el Ramadán es un momento especial para ir. Yo sé que causa ansiedad, yo sé que causa temor, no todas las personas somos sociables, lo digo con conocimiento de causa, pero digamos que es también una obligación del creyente buscar lo mejor para nuestro din, y en este caso de Ramadán es la comunidad. Ok, última pregunta. Aquí dice, yo tomo pastillas para que no me dé hambre. ¿Puedo tomarlas antes de iniciar mi ayuno en Ramadán? No. Se pueden tomar vitaminas. Se pueden tomar vitaminas en las horas en que podemos comer, es decir, en la noche, o inyectarse, en especial para personas que tienen procesos de enfermedad como anemia, o por ejemplo las mujeres embarazadas que necesitan ácido fólico, vitamina D, ese tipo de cosas, sin ningún problema. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam desaconsejó las cosas que no son orgánicas en nuestros procesos. Me explico. El profeta una vez llegó, sallallahu alaihi wasallam, llegó a la mezquita y se tropezó con una cuerda. Imagínense 2 pilares así en la mezquita y una cuerda en la mitad. Y él dijo, ¿y esto qué es? Pues como, ¿quién pone una cuerda ahí? ¿No? Muy molesto además. Y uno de los sahabas que lo acompañaban le dijeron, es para una hermana, una de las sahabinas, que cuando se siente muy cansada en la oración nocturna se agarra de ella. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, quiten eso y que cada quien haga según sus posibilidades. Esta mujer de la que ellos hablaban era una mujer mayor, entonces claro, se le hinchaban los pies, pues la incomodidad de estar de pie en las oraciones nocturnas, pero ella quería estar ahí. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam fue muy tajante, quítenla. O sea, ni siquiera dejó la opción, o ni siquiera dijo pongan una sillita o hagan, no, quítenla.
y que cada uno haga según sus posibilidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los procesos naturales de nuestro cuerpo, la menstruación, sentir dolores, sentir hambre, sentir sed, son parte de la enseñanza. Si tú le quitas el sentimiento de sed o de hambre al ayuno, pues estás generando que se corte la empatía que eso genera. Y una de las cosas del ayuno es que siempre nos dicen que es para sentir empatía con los que sienten hambre. Entonces, en mi primer año del ayuno, yo no podía ayunar bien porque yo decía, pues si es por eso yo conozco el hambre. Yo a los 12 años estaba con una amiguita y ella se desmayó en la esquina de la casa y cuando logramos despertarla con todo pues lo que significa que alguien se desmaye en la calle, ella me dijo a mí, no, lo que pasa es que no he comido en 3 días. Y yo no, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo así? Y pues yo vivo en una localidad donde desafortunadamente se ve mucha hambre, fue localidad receptora de migrantes desplazados colombianos mucho tiempo, entonces tú veías los niños con hambre en la calle, entonces si era por aguantar hambre, pues yo ya conocía el hambre, no necesitaba ayunar para eso, pero el hecho de tú sentir hambre corporal también te enseña a sentir debilidad, a reconocer esos procesos del cuerpo, a autocontrolarte, a decir, hay gente que me dice, pero es que yo siento hambre y me pongo de mal genio. Pues aprenda a controlar su mal genio. El profeta Sallallahu dijo que el mejor de entre nosotros es quien mejor se controla. Entonces, también, si tú estás anulando el hambre del ayuno, estás saltándote una de las enseñanzas del ayuno. Entonces, claro, es más fácil, pero también de alguna manera es como poner esa cuerda en la mezquita para sostenerte. Entonces, haz lo que tu cuerpo te permite. Si te da mucha hambre, logra ayunar o empieza a mirar si ayunas un día sí, un día no, o tal vez necesitas un proceso de acompañamiento médico, pero no recomiendo tomar pastillas para eso. Es como tomar pastillas para que no te llegue la menstruación, es algo que también hacen muchas mujeres. Entonces, tomarte las pastillas para poder ayunar todo Ramadán tampoco es correcto, porque la menstruación es parte de nuestro ciclo y es parte de nuestro amor a la Subhanahu wa Ta'ala y a reconocer que Él nos creó así. De alguna manera es como despreciar su creación. Muy bien, Jessica Mujer, pues hemos terminado con las preguntas del día de hoy. Aquí en el chat voy a poner la liga de nuestro grupo de WhatsApp para las personas que no están registradas o que no han entrado a nuestro grupo y preguntaron dónde pueden encontrar la página de estas clases o también la liga para el libro. Aquí voy a dejar dos recursos. Número uno es la New Muslim Academy, que se llama www.newmuslimacademy.es, ¿ok? Y el libro también lo pueden encontrar en Maktaba, ¿correcto? Si nos lo puedes compartir en el grupo de WhatsApp, inshallah, para que las hermanas puedan descargarlo. Inshallah, ya lo comparto. Digamos que, bueno, a la hermana que me dijo de las pastillas para controlar el hambre, ojo que hay algunas de esas pastillas que son psiquiátricas, ¿no? Hay pastillas para controlar el hambre que son por procesos de ansiedad o de bulimia o anorexia. Si son recetadas por el médico, es el médico quien te debe decir si te las puedes tomar antes de iniciar el ayuno o si definitivamente tienes que tomarlas a unas horas específicas o si puedes suspenderlas durante Ramadán. Pero si es el caso de que son pastillas por razones psiquiátricas, siempre con condición médica. Muchísimas gracias, hermanita Sumaya, por la compañía. Ya me quedo aquí un momentico con los del chat de este lado. Entonces, muchísimas gracias, hermanita, por la invitación y nos vemos el próximo jueves, inshallah. Jessica, que Allah te bendiga, que Allah te proteja, que Allah te acepte todos tus esfuerzos y Jessica, a todas las hermanas que están aquí. Inshallah, esta semana vamos a subir las clases a nuestro sitio. A más tardar las tenemos para el sábado. Así pueden repasarlas, tomar nota y si Dios quiere nos vemos el siguiente jueves. Inshallah. Ok, salam alaikum. Hermanas. Subhanaka wa la wa ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Es la súplica para terminar una reunión. Salam alaikum, hermanas, un placer. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo aquí estoy poniendo la liga de la academia para las personas que no se han registrado, ¿ok?
Bueno, pues los que estamos aquí, los despido. Amelia, Emi, Salam alaikum, Andrea, Anita, Georgina, Jessica, Jadilla, Lucía, María Ángel, María, Valkir. A todas, Salam alaikum, que Allah las bendiga. Wa alaikum salam. Que la bendiga. Waalaikumsalam.